Esta noche no has llegado aquí por casualidad. Hay una quietud que tu espíritu busca, una paz que tu mente anhela más allá del agotamiento físico. Y esa sabiduría, la de hallar la calma en medio del torbellino de la vida, fue el arte de los antiguos filósofos estoicos. En los minutos que siguen, sus voces resonarán, sus verdades intemporales te envolverán, como un eco de hombres que, aún enfrentando guerras, traiciones y pérdidas profundas, descubrieron la serenidad en su interior. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, ellos no hablaban desde una torre de marfil, sino desde la propia fragua de la existencia. Deja que sus enseñanzas fluyan en ti, limpiando tu mente como la lluvia que lava el mundo al atardecer. Esto no es más que un simple audio. Es un santuario, un remanso, un lugar para liberar el peso acumulado del día y recordar que, incluso en la penumbra, la sabiduría te aguarda. Es hora de comenzar. Lección 1. A veces, la vida te sorprende con giros inesperados. Llegan noticias que no querías escuchar, personas que se alejan sin explicación, obstáculos que parecen insuperables y una sensación de injusticia te invade. En esos momentos, es natural que tu mente se resista, que te preguntes por qué a ti, qué hiciste para merecerlo. Es como si te aferraras a la orilla mientras una corriente ineludible te arrastra. Imagina que estás en medio de un vasto océano y de repente una ola gigantesca se acerca. Si intentas luchar contra ella, nadar en su contra con todas tus fuerzas, solo te agotarás, te hundirás, te sentirás abrumado. Pero si en cambio te relajas, te dejas llevar, si flotas con la ola, ella te impulsará y finalmente pasará, dejándote a salvo en la superficie. La gran enseñanza estoica es precisamente esa. Todo lo que te sucede, cada evento, cada circunstancia, por difícil que sea, lleva en sí un propósito mayor, una oportunidad oculta. No se trata de resignación, sino de una profunda aceptación. Comprender que la vida, en su constante fluidez, siempre te presenta lo que necesitas para tu crecimiento, para fortalecer tu espíritu. Cada desafío es una herramienta, cada contratiempo una lección disfrazada. No luches contra la corriente, fluye con la vida. ¿Qué frase te ayuda a soltar lo que no puedes controlar? Compártela en los comentarios para que más personas encuentren su refugio. Hubo una vez un navegante experimentado que se encontró en medio de una tormenta feroz, la más grande que había visto. En lugar de desesperarse y luchar contra cada ola, amarró su timón y se centró en mantener la integridad de su barco. Permitió que la tormenta lo arrastrara, confiando en que, al final, las aguas se calmarían. Días después, cuando la tormenta cesó, su barco estaba maltrecho pero intacto, y él había llegado a una orilla que, aunque desconocida, se convirtió en el punto de partida de una nueva y más sabia aventura. Él había aprendido a confiar en el mar, no solo en su timón. Lección 2. A menudo sientes que el mundo te exige demasiado, que las cosas no salen como esperas, que las personas te decepcionan. Es como si una parte de ti quisiera controlar cada variable externa para sentirte seguro. Y cuando eso no ocurre, la frustración y la angustia te invaden. No porque la realidad te castigue, sino porque aún no has soltado la necesidad de controlarlo todo. Imagina que sostienes un puñado de arena mojada con mucha fuerza. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa entre tus dedos. Pero si abres suavemente la mano, permitiendo que la arena repose libremente, una buena parte permanece en tu palma. Así son muchas de las situaciones de la vida. Cuanto más intentas controlarlas con rigidez, más se te escapan. La verdadera libertad estoica no reside en manejar lo que está fuera de ti, sino en gobernar lo que ocurre en tu interior. No puedes dictar los acontecimientos externos, pero sí eres el soberano de tu mente. Es en ese espacio interno donde se decide tu paz.
Epicteto lo dijo, claro, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Tu sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de tu interpretación, de tu reacción incontrolada, de ese diálogo interno que se repite. No controles el mundo, controla tu mente. ¿Cuál es el pensamiento que más te cuesta soltar antes de dormir? Déjalo en los comentarios y juntos buscaremos la calma. Marco Aurelio, un emperador que vivió en constante guerra y con innumerables responsabilidades, escribía en sus meditaciones que su verdadero imperio no estaba en las tierras que gobernaba, sino en el dominio de su propio espíritu. Incluso en medio del caos de las campañas militares, encontraba su refugio inquebrantable en la fortaleza de su razón. Su mente era su fortaleza inexpugnable, siempre disponible para él. Lección 3. Hay momentos en la vida donde, a pesar de tus mejores intenciones, las cosas simplemente no toman el rumbo que deseabas. Una relación concluye, un proyecto se desmorona, alguien importante se marcha o una puerta se cierra inesperadamente. En esos instantes, sientes una resistencia profunda, una especie de lucha interna contra lo que ya es, y en esa batalla tu alma se agota, tu cuerpo se tensa y tu mente se nubla de ruido. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. Si intentara luchar contra cada ráfaga de viento, sus ramas se quebrarían, pero el árbol, con su sabiduría innata, se flexiona, se dobla con la fuerza del viento, y al hacerlo, soporta la embestida, sin romperse, manteniendo sus raíces firmes hasta que la calma regresa. La tranquilidad estoica no surge de que todo esté en perfecto orden, sino de la profunda aceptación de que hay cosas que escapan a tu control. Aceptar no es sinónimo de rendirse o de conformarse con pasividad. Es más bien una lucidez, ver la realidad tal como es, sin adornos ni fantasías, y soltar la necesidad de que sea diferente. Cuando logras esto, una quietud se instala dentro de ti. Dejas de cargar con el pasado, dejas de asumir responsabilidades que no te corresponden y empiezas a vivir con una paz que no necesita justificaciones. La tranquilidad viene de aceptar lo inevitable. ¿Qué es eso que te cuesta aceptar? Escríbelo y suéltalo en los comentarios. Al compartir, liberamos. Un maestro zen, al ser consultado sobre cómo mantener la paz en tiempos de caos, señaló un cuenco con agua. Luego, comenzó a agitarlo violentamente. Así es tu mente cuando te resistes a la realidad, dijo. Después, dejó el cuenco sobre la mesa y esperó. Lentamente el agua turbia comenzó a aclararse, hasta que la superficie volvió a ser un espejo perfecto. Así es tu mente cuando aceptas lo inevitable. La claridad surge sola. Lección 4. A menudo te encuentras reaccionando impulsivamente a lo que sucede. Una crítica, un obstáculo o una situación inesperada. Es como si una fuerza invisible te empujara a responder de una manera específica, sintiendo que no hay otra opción. Te sientes arrastrado por tus emociones, perdiendo el control de tus palabras y tus acciones. Imagina que eres el capitán de un barco y de repente te encuentras en medio de una niebla densa. Si entras en pánico y empiezas a mover el timón sin rumbo, solo te perderás más. Pero si en ese instante mantienes la calma, confías en tus instrumentos y esperas con paciencia a que la niebla se disipe, podrás retomar el rumbo con seguridad. Los estoicos nos recuerdan una verdad fundamental. No puedes controlar lo que te sucede, pero tienes total soberanía sobre cómo eliges responder. Esa pausa entre el estímulo y tu reacción, ese breve instante de conciencia, es donde reside tu libertad más profunda. Epicteto lo dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. El poder no está en el evento, sino en tu capacidad de interpretarlo y decidir tu acción. El poder reside en cómo eliges responder. ¿Qué situación te hizo reaccionar impulsivamente hoy?
¿Qué habrías hecho diferente si hubieras hecho una pausa? Reflexiona en los comentarios. Séneca, el consejero del emperador Nerón, vivía en constante peligro de ser ejecutado. A pesar de esto, se negaba a permitir que el miedo o la ira dictaran sus decisiones. Cuando finalmente fue condenado a muerte, lo hizo con una calma asombrosa, eligiendo sus últimas palabras con serenidad y dignidad, demostrando hasta el final que su mente era inexpugnable ante las amenazas externas. Su poder no estaba en su posición, sino en su autocontrol. Lección 5. Hay momentos en que, a pesar de tus esfuerzos, el control se te escapa. La vida toma rumbos inesperados. Una relación termina, un plan se frustra, alguien importante se va. Y en tu interior se libra una batalla silenciosa contra lo que ya es, contra lo que no puedes cambiar. Esta resistencia, esta necesidad de que las cosas sean diferentes, es una fuente incesante de agotamiento y tristeza. Piensa en una pequeña embarcación a la deriva en un vasto mar. Si el navegante insiste en ir contra las olas, la lucha será inútil y agotadora. Pero si permite que la embarcación se meza con el movimiento del agua, si fluye con el vaivén del océano, encontrará una estabilidad y una paz que antes le eran esquivas. La paz interior no surge de tener todo perfectamente alineado, sino de aceptar profundamente que hay cosas que simplemente no lo estarán. Aceptar no es un acto de pasividad, sino de profunda sabiduría. Es reconocer la realidad tal como se presenta y liberarte de la carga de querer forzarla a ser distinta. Cuando abrazas esta verdad, una serenidad se instala. Dejas de luchar contra el pasado, de proyectar ansiedades en el futuro y te anclas en la única realidad que posees, el presente. Acepta lo que no puedes cambiar y encuentra la paz en esa aceptación. ¿Qué te impide aceptar completamente una situación actual? Nómbrala en los comentarios y da el primer paso hacia la libertad. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, enfrentó innumerables desafíos: plagas, guerras, traiciones, la pérdida de sus hijos. En sus meditaciones, constantemente se recordaba a sí mismo que su tarea no era cambiar los acontecimientos, sino aceptarlos y utilizarlos como una oportunidad para practicar la virtud. Su serenidad no venía de un mundo perfecto, sino de su capacidad de abrazar cada día, cada dificultad, con una disposición inquebrantable. Lección 6. A menudo sientes que tus deseos te arrastran. Quieres más, buscas la aprobación, anhelas situaciones ideales y cuando no las obtienes, la frustración te consume. Es como si fueras un esclavo de tus propias aspiraciones, atado a lo que aún no posees, a lo que depende de circunstancias externas. Imagina a un artista que se obsesiona con tener el lienzo perfecto, los pinceles más caros y la iluminación ideal antes de empezar a pintar. Pasa toda su vida esperando y nunca crea nada. Pero el verdadero maestro toma lo que tiene, el lienzo que sea, los pinceles que encuentra, y con ellos crea una obra maestra. Su arte no depende de las herramientas, sino de su habilidad y su voluntad. La verdadera libertad estoica no consiste en satisfacer cada capricho, sino en dominar la fuente misma de tus deseos. Cuando aprendes a querer lo que ya tienes, cuando tu felicidad no depende de lo externo, te liberas de cadenas invisibles. Epicteto lo expresó con claridad. No desees que las cosas sucedan como quieres, sino deséalas como suceden. Al alinear tu voluntad con la realidad, te vuelves inquebrantable. La verdadera libertad nace de dominar tus deseos. ¿Qué deseo te consume más energía? Nómbralo en los comentarios y comienza a liberarte. Se cuenta que Diógenes, el filósofo cínico, vivía en un barril y poseía apenas unas cuantas pertenencias. Cuando Alejandro Magno lo visitó y le ofreció cualquier cosa que deseara,
Diógenes simplemente le pidió que se quitara de en medio, pues le estaba tapando el sol. Su vida simple y su desapego de todo bien material demostraban que la felicidad no reside en la acumulación, sino en la ausencia de necesidad. Él había dominado sus deseos y por ello era el hombre más libre. Lección 7. A veces sientes que las circunstancias externas te arrastran, la opinión de otros, los problemas inesperados, las noticias negativas. Todo parece afectar tu estado de ánimo, robándote la tranquilidad. Es como si tu paz interior dependiera de un mundo que no puedes controlar, dejándote a merced de lo que sucede fuera de ti. Imagina un faro en medio de una tormenta. Los vientos aúllan, las olas gigantes golpean las rocas, pero la luz del faro permanece firme e inquebrantable, guiando a los barcos a través del caos. Su estabilidad no depende del clima, sino de su construcción sólida y su propósito inmutable. La fortaleza estoica reside en el control absoluto sobre tu mente. No importa el vendaval externo, tu refugio es tu pensamiento. Epicteto enseñaba: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Tienes el poder de interpretar la realidad, de elegir cómo reaccionar, y en esa elección eres el dueño de tu destino. Tu mente es tu imperio. Controla tu mente y serás dueño de tu destino. ¿Cuál es el pensamiento que más te empodera? Compártelo en los comentarios para inspirarnos mutuamente. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía sus meditaciones en las campañas militares, lejos de la comodidad de su palacio. En medio de la incertidumbre, la enfermedad y la guerra, se recordaba a sí mismo que su única posesión real era su mente. Nadie podía arrebatarle sus juicios ni su capacidad de actuar virtuosamente. Su calma no dependía de la victoria en batalla, sino de la soberanía sobre su propio espíritu. Lección 8. A menudo sientes la presión de un peso invisible, el estrés y la ansiedad. Tu mente se acelera, anticipando problemas futuros, reviviendo errores pasados o preocupándose por situaciones que escapan a tu control. Es como si una tormenta interna se gestara, robándote el aliento y la paz, incluso cuando el exterior parece tranquilo. Imagina un lago que, en lugar de reflejar el cielo con claridad, está constantemente agitado por el viento, formando olas y turbidez. Si el viento cesa, el lago, por su propia naturaleza, vuelve a la calma y a la claridad, reflejando el mundo sin distorsiones. Tu mente es como ese lago. Las preocupaciones son el viento. Si aprendes a observarlas sin aferrarte, la calma regresará por sí sola. Los estoicos nos enseñaron que el estrés y la ansiedad no son inevitables, sino que surgen de la forma en que nuestra mente interpreta los eventos. Al distinguir lo que está bajo tu control, tus pensamientos y reacciones, de lo que no lo está, los eventos externos, puedes liberar la carga de lo inmanejable. La clave es soltar la preocupación por lo que no depende de ti y enfocarte en el presente. Controla tu mente para liberar el estrés y la ansiedad. ¿Cómo logras calmar tu mente cuando sientes estrés? Comparte tu técnica en los comentarios. Séneca, a pesar de vivir en la peligrosa corte romana y enfrentar exilios y amenazas, escribía sobre cómo mantener la serenidad. Practicaba la visualización de posibles adversidades, premeditatio malorum,
no para angustiarse, sino para desarmar el miedo al futuro. Al prepararse mentalmente para lo peor, descubría que la mayoría de sus ansiedades eran fantasmas y que su mente podía permanecer inquebrantable ante cualquier eventualidad. Su método era simple: enfrentar los miedos en la imaginación para que no lo paralizaran en la realidad. Lección 9. A veces, te sientes arrastrado por la búsqueda de bienes externos, dinero, fama, placer, la aprobación de los demás. Crees que en estas cosas reside la clave de tu felicidad, y cuando no las alcanzas o cuando se desvanecen, sientes un vacío, una desilusión. Es como si persiguieras una sombra, siempre esperando que el próximo logro te llene por completo. Imagina un roble antiguo y majestuoso. Su valor no depende de las hojas que lo adornan en primavera, ni de los frutos que produce en verano, ni de los pájaros que anidan en sus ramas. Su verdadera grandeza radica en la fortaleza de su tronco, la profundidad de sus raíces y la sabiduría con la que soporta cada estación. Su esencia es inmutable, más allá de lo que le rodea. Los estoicos enseñaron que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que posees o en lo que los demás piensan de ti, sino en tu carácter, en cómo actúas, en cómo vives. La virtud, para ellos, es el único bien verdadero, la excelencia de tu alma racional. La sabiduría, saber discernir, la justicia, actuar con equidad, el coraje, enfrentar el miedo, y la templanza, autocontrol, son los pilares de una vida plena e inquebrantable. La virtud es el único bien verdadero y el camino a la felicidad. ¿Qué pequeña acción virtuosa realizaste hoy? Celebra tu esencia. Compártelo en los comentarios. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, no buscaba la felicidad en el lujo o el poder imperial. En sus meditaciones, constantemente se recordaba que su verdadera riqueza radicaba en su carácter. Él se esforzaba por ser justo, valiente y sabio, sabiendo que ni la enfermedad, ni la pérdida, ni la muerte podían arrebatarle su integridad interior. Su vida era una búsqueda constante de la virtud, porque en ella residía su paz más profunda. Lección 10. A menudo te resistes a lo que sucede. Quieres que la vida sea diferente, que las personas actúen de otra manera, que el pasado se modifique. Esta lucha interna te agota, te llena de frustración y te impide encontrar la paz. Es como si te aferraras a una realidad que ya no es, negándote a ver lo que sí está ante tus ojos. Imagina que eres una nadadora en un río caudaloso. Si te empeñas en nadar contra la corriente, te agotarás rápidamente sin avanzar. Pero si permites que la corriente te impulse, si te dejas llevar y utilizas esa fuerza a tu favor, podrás navegar con menos esfuerzo y mayor fluidez. El río es la realidad, tu resistencia, la lucha inútil. La aceptación radical estoica no es pasividad, sino una liberación profunda. El reconocer la realidad tal como es, sin juicios ni negaciones. Al hacerlo, sueltas la carga de lo que no puedes cambiar y liberas una inmensa energía mental y emocional. Esta aceptación consciente te permite actuar con claridad, no desde la frustración, sino desde la sabiduría. Te ayuda a vivir en armonía con el flujo constante del mundo. Aceptación radical. Abrazar la realidad para encontrar la paz interior. ¿Qué parte de la realidad te cuesta más aceptar ahora mismo? Nómbrala en los comentarios y da el primer paso hacia su liberación. El filósofo Epicteto, quien fue un esclavo y sufrió una cojera, enseñó a sus discípulos a aceptar su propia condición física y las limitaciones externas, porque al resistirse a ellas, solo aumentaban su sufrimiento.
Él no negaba el dolor de su cuerpo, sino que lo aceptaba como parte de su destino, y de esa aceptación surgía una fuerza interior que le permitía vivir con dignidad y enseñar la libertad a otros, a pesar de sus cadenas. Lección 11. A menudo sientes que tu felicidad depende de poseer ciertas cosas, de mantener ciertas relaciones o de alcanzar ciertos resultados. Cuando estas cosas cambian, se pierden o no se materializan, experimentas un profundo sufrimiento, una especie de vacío. Es como si te aferraras con fuerza a lo que, por su propia naturaleza, es efímero, y al hacerlo te conviertas en prisionero de tu propio apego. Imagina que intentas atrapar el viento. Por más que extiendas tus manos y las cierres con fuerza, el viento siempre se escapará. Sin embargo, puedes sentir el viento en tu piel, disfrutar de su brisa y dejar que te impulse. No necesitas atraparlo para experimentarlo. Así son muchas cosas en la vida. No puedes retenerlas, pero sí puedes disfrutarlas mientras están presentes. El desapego estoico no es indiferencia, sino una comprensión lúcida de la impermanencia de todo lo externo. Tu verdadera posesión son tus virtudes, tus juicios, tus decisiones. Todo lo demás es transitorio y no está bajo tu control. Al soltar el apego a lo efímero, te liberas del miedo a la pérdida y descubres una paz inquebrantable que reside en tu interior, independiente de las circunstancias. El desapego, la clave para la libertad emocional. ¿Qué has soltado recientemente que te haya traído paz? Compártelo en los comentarios para inspirar a otros. Marco Aurelio, a pesar de tener acceso a todas las riquezas y lujos del Imperio Romano, vivía con una sorprendente austeridad. Regularmente practicaba el ejercicio mental de desprenderse de sus bienes y de imaginar su propia muerte, no para deprimirse, sino para recordar la impermanencia de todo y no apegarse a lo que podía perder. Esta práctica le permitía disfrutar de lo que tenía sin la carga del miedo a perderlo. Lección 12. A menudo, tu mente divaga entre los ecos del pasado y la incertidumbre del futuro. Te lamentas por errores cometidos, revives conversaciones pasadas o te angustias por lo que podría pasar mañana, por las responsabilidades que te esperan. En ese constante ir y venir, el único momento real, el presente, se te escapa. Te sientes agotado, pero sin haber vivido plenamente. Imagina que eres un arquero. Si alineas tu flecha pensando en el último disparo fallido, o si te preocupas demasiado por el blanco lejano, tu puntería se verá comprometida. La única forma de dar en el centro es enfocar toda tu atención en el momento presente, en la respiración, en la tensión del arco, en la liberación perfecta de la flecha. Los estoicos nos recuerdan que el verdadero poder y la única fuente de paz residen en el ahora. El pasado ya se fue, el futuro aún no existe. Solo tienes este instante para actuar, para elegir, para vivir con propósito. La ansiedad es el precio de intentar controlar un futuro incierto. El arrepentimiento, una carga inútil del pasado. Al anclarte en el presente, recuperas tu energía y tu serenidad. El poder de la hora, vivir en el presente como fuente de paz. ¿Qué pequeña cosa hiciste hoy con plena atención? Cuéntanos en los comentarios. Epicteto, el filósofo estoico, solía enseñar que solo tenemos poder sobre nuestras decisiones en el momento presente. Contaba la historia de un hombre que se lamentaba por su pasado y temía el futuro. Epicteto le dijo: «Eres como un esclavo que se preocupa por la celda de ayer y la de mañana, olvidando que la única celda en la que puedes decidir ser libre es la de ahora. Solo en el presente podemos practicar la virtud y encontrar la verdadera libertad». Lección 13.
A veces sientes que la felicidad se esconde en logros externos. Un ascenso, más dinero, el reconocimiento de otros o un cuerpo perfecto. Persigues estas metas con la esperanza de que al alcanzarlas, finalmente te sentirás completo. Pero una y otra vez, descubres que la satisfacción es pasajera y que la verdadera plenitud sigue eludiéndote. Imagina un hermoso jardín. Su belleza no reside solo en las flores que brotan temporalmente o en los frutos que da en una estación. Su verdadera esencia está en la tierra fértil, en las semillas sanas y en el trabajo constante del jardinero que cultiva la vida. Las flores y los frutos son el resultado, no la raíz de su belleza. Los estoicos nos enseñaron que el único bien verdadero, inquebrantable y siempre a tu alcance es la virtud. No lo que tienes, sino cómo eres y cómo actúas. La sabiduría, para discernir lo correcto. La justicia, para relacionarte con equidad. La templanza para el autocontrol y el coraje para enfrentar los miedos son los pilares de una vida buena. Al cultivarlas, tu felicidad no dependerá de caprichos externos, sino de la excelencia de tu propio carácter. La virtud es el único bien verdadero y el camino a la felicidad. ¿Qué virtud te gustaría cultivar más en tu vida? Comparte tu lección en los comentarios. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador de Roma, con todo el poder y la riqueza que eso implicaba, consideraba que la única posesión digna de esfuerzo era la virtud. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo que ni el lujo, ni la fama, ni la salud podían garantizar la felicidad si no se vivía con sabiduría y justicia. Su vida fue un testimonio de que la verdadera riqueza reside en un alma noble, no en un tesoro material. Lección 14. A menudo te resistes al cambio. Te aferras a situaciones, personas o ideas que ya no son. Y cuando algo se transforma o termina, sientes una profunda desolación. Es como si desearas detener el flujo incesante del río de la vida. Y en esa resistencia experimentas un dolor innecesario. Imagina una hoja de un árbol en otoño. Si intentara aferrarse con todas sus fuerzas a la rama, la brisa la arrancaría de todas formas. Pero la hoja, con la sabiduría de la naturaleza, se suelta suavemente y se deja llevar por el viento, bailando en el aire antes de reposar en la tierra, completando su ciclo. Los estoicos nos invitan a abrazar la impermanencia como una verdad liberadora. Todo, absolutamente todo, está en constante flujo. Las emociones, las relaciones, las posesiones e incluso tu propio cuerpo. Al aceptar que nada es para siempre, te liberas de la ansiedad por la pérdida y de la desilusión ante el cambio. Esta comprensión te permite valorar plenamente el presente y vivir con menos apego. La impermanencia, la verdad liberadora del cambio. ¿Qué cambio reciente te ha enseñado una lección sobre el desapego? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Heráclito, un antiguo filósofo griego, sentenció: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Con esta simple frase, ilustraba la constante transformación de la realidad. El río fluye y nosotros también cambiamos en cada instante. Los estoicos retomaron esta idea, entendiéndola como una invitación a vivir sin aferrarse, a aceptar el flujo constante de la vida y a encontrar la paz en el presente fugaz, sabiendo que cada momento es único e irrepetible. Lección 15. A veces, te sientes arrastrado por tus impulsos. Comer de más, posponer tareas importantes, reaccionar con enojo o pereza. Es como si una parte de ti quisiera hacer lo correcto, pero otra, más débil,
te empujara hacia la gratificación instantánea, dejándote con una sensación de arrepentimiento o ineficacia. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. Si dejara que sus herramientas se movieran sin dirección, sin control, el mármol se rompería sin forma. Pero si usa cada golpe con precisión, con intención y autodisciplina, poco a poco emerge una obra de arte. Tu vida es el mármol, tu voluntad el cincel. La autodisciplina estoica no es una restricción, sino una herramienta para tu libertad. Es la capacidad de gobernar tus propias acciones, pensamientos y emociones, no según el capricho del momento, sino según lo que tu razón y tus valores te dictan. Al fortalecer tu voluntad, te conviertes en el maestro de tu propio destino, capaz de elegir lo que es bueno aun cuando es difícil, construyendo un carácter inquebrantable. La autodisciplina, el camino hacia la maestría personal. ¿En qué área de tu vida te gustaría aplicar más autodisciplina esta semana? Compártelo en los comentarios y comprométete con tu crecimiento. Epicteto, el esclavo que se hizo filósofo, enseñaba que la verdadera libertad no reside en hacer lo que uno quiere, sino en tener la capacidad de querer lo que es correcto. Su propia vida, marcada por la adversidad y la limitación física, fue un testimonio viviente de que la maestría personal no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de la propia voluntad y la razón. Él era libre porque nadie podía controlar sus decisiones internas. Lección 16. A menudo, tu mente se llena de preocupaciones por cosas que están fuera de tu alcance. Lo que otros piensan de ti, la salud de un ser querido, el resultado de una situación, el clima. Es como si cargaras con un peso invisible, sintiéndote ansioso y agotado por intentar controlar lo incontrolable. Imagina un río que fluye constantemente. No puedes detener su curso, ni cambiar su dirección, ni decidir qué arrastrará en su corriente. Pero puedes decidir si nadas con él, si flotas o si luchas inútilmente contra su fuerza. El río es el mundo externo. Su flujo, los acontecimientos que no controlas. Los estoicos nos enseñaron a distinguir claramente entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios, nuestras actitudes, nuestras acciones, y lo que no depende de nosotros, todo lo demás. Al comprender que la riqueza, la fama, la salud y las opiniones externas son indiferentes a tu verdadera felicidad, te liberas de la ansiedad. Puedes preferir tenerlas, pero tu paz no se ve alterada si no las obtienes, porque tu valor reside en tu virtud, no en lo externo. La indiferencia ante las cosas externas. Enfócate en lo que sí controlas. ¿Qué preocupación externa puedes soltar hoy, antes de dormir? Nómbrala en los comentarios y libera tu mente. Séneca, a pesar de ser un hombre de vasta riqueza y poder en la Roma imperial, era consciente de la impermanencia de todo ello. Él reflexionaba a menudo sobre cómo la verdadera seguridad yace en el carácter, no en las posesiones. Cuando fue exiliado y perdió gran parte de sus bienes, su serenidad no se vio afectada, pues sabía que su verdadera riqueza, su sabiduría y su virtud, nadie podía arrebatársela. Lección 17. A veces, la vida te golpea con fuerza. Una pérdida, un fracaso, una enfermedad, un revés. Te sientes vulnerable, con ganas de rendirte. Y te preguntas, ¿cómo podrás superar ese dolor? Es como si la adversidad te aplastara, dejándote sin aliento y sin fuerzas para seguir adelante.
Imagina una montaña que ha soportado 1000 tormentas, terremotos e inviernos crudos. Con cada embate no se quiebra, sino que sus raíces se anclan más profundamente, su roca se endurece y su cima se mantiene erguida. Cada cicatriz en su ladera es una historia de resistencia que la hace aún más fuerte. Los estoicos nos enseñan que la adversidad no es un enemigo, sino una oportunidad disfrazada. Cada desafío es un maestro que te permite fortalecer tu carácter y revelar tu virtud. No puedes controlar los eventos, pero sí cómo respondes a ellos. Al enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tu coraje, tu sabiduría, transformas el obstáculo en un camino y sales de cada prueba más sabio y más fuerte. La resiliencia estoica, crecer a través de la adversidad. ¿Qué adversidad te ha enseñado tu mayor lección de fortaleza? Compártela en los comentarios. Epicteto, el esclavo cojo, enfrentó la adversidad desde el nacimiento. Fue torturado y mutilado por su propio amo. Sin embargo, en lugar de amargarse, usó su sufrimiento como un laboratorio para probar la filosofía. Él decía que cada dificultad era una oportunidad para demostrar qué tipo de persona era. En sus propias palabras, la dificultad es lo que muestra lo que un hombre es. Su resiliencia no se basaba en la ausencia de dolor, sino en su capacidad de vivir con dignidad a pesar de él. Lección 18. A menudo te sientes abrumado por el caos externo, el ruido de la ciudad, las noticias confusas, las opiniones contradictorias, pero también por el caos interno, tus impulsos, tus emociones descontroladas, tus pensamientos dispersos. Es como si vivieras en una neblina, sin una dirección clara, a merced de lo que te rodea y de tus propios caprichos. Imagina un faro en medio de una noche oscura y tormentosa. No puede detener la tormenta, pero su luz constante y firme guía a los barcos a puerto seguro. No se deja llevar por el viento ni por las olas, sino que permanece inquebrantable, iluminando el camino con claridad. Tu razón es esa luz interna. Los estoicos consideraban la razón como la facultad más noble y poderosa del ser humano, tu brújula infalible. Es a través de la razón que puedes comprender la realidad, distinguir lo que controlas de lo que no, y tomar decisiones virtuosas. Al cultivar tu razón, no te dejas arrastrar por impulsos o emociones, sino que actúas con sabiduría y propósito, encontrando la calma incluso en el torbellino más grande. La razón como guía, la luz en la oscuridad del caos. ¿Cómo te ayuda la razón a tomar mejores decisiones? Reflexiona y compártelo en los comentarios. Marco Aurelio, emperador de Roma, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que, por encima de todo, debía dejarse guiar por su razón. Incluso en medio de las responsabilidades más pesadas y las decisiones que afectaban a millones de vidas, su refugio y su brújula eran su propia mente racional. No permitía que las pasiones o los caprichos de la corte desviaran su juicio, porque sabía que la razón era su única vía hacia la sabiduría y la justicia. Lección 19. A veces, te resistes profundamente a lo que la vida te presenta. Una pérdida dolorosa, un cambio de planes abrupto o una situación que consideras injusta. Te preguntas por qué te está pasando esto a ti. Y en esa resistencia, el resentimiento y la amargura se arraigan en tu corazón, impidiéndote avanzar. Imagina un río que, a lo largo de su curso, se encuentra con una gran roca. Si el río intentara desintegrar la roca con su fuerza, solo se desviaría, creando remolinos inútiles. Pero el río, con la sabiduría del fluir, abraza la roca, la rodea y continúa su camino sin alterarse en su esencia. La roca es el destino, el río, tu vida. Los estoicos nos invitan a practicar amor fati,
que significa amar el propio destino. Esto no es resignarse, sino abrazar activamente cada evento, cada experiencia, por difícil que sea, como una parte esencial de tu crecimiento. Al amar lo que sucede, alinear tu voluntad con el flujo de la vida, te liberas de la lucha y descubres una profunda paz. Cada contratiempo se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter. Aceptación del destino. Amar lo que sucede como camino a la paz interior. ¿Qué situación difícil estás dispuesto a amar hoy, viéndola como una oportunidad? Cuéntanos. Epicteto, el filósofo estoico, fue un esclavo que perdió una pierna a causa de un maltrato. A pesar de esto, nunca expresó amargura hacia su destino. En cambio, aceptó su condición y la usó como base para sus enseñanzas sobre la libertad interior. Su vida fue un testimonio de que, al aceptar y amar lo que sucede, por terrible que parezca, uno puede encontrar una paz inquebrantable y trascender cualquier limitación externa. Lección 20. Cada noche, al silenciarse el mundo exterior, una tensión sutil puede permanecer en ti. El estrés, la ansiedad, esa lista mental de pendientes y preocupaciones que siguen girando en tu cabeza, impidiéndote encontrar el descanso. Es como si tu mente se negara a detenerse, atrapada en un ciclo de inquietud que erosiona tu paz. Imagina que tu mente es un cielo. Durante el día está lleno de nubes, pensamientos, tareas, preocupaciones. Pero al caer la noche, puedes elegir ser un observador, mirar esas nubes sin aferrarte a ninguna, permitiendo que se disuelvan o se alejen lentamente con la brisa, dejando el cielo despejado para que las estrellas, tu calma, puedan brillar. Los estoicos nos recuerdan que el estrés no viene de las cosas mismas, sino de cómo las interpretamos. Tienes el poder de limpiar tu mente antes de dormir. Pregúntate, ¿esto es una preocupación real o solo una anticipación? ¿Está bajo mi control ahora? Si no puedes actuar sobre ello en este instante, déjalo ir. Es un acto de humildad y sabiduría reconocer que has hecho lo que podías y que el resto puede esperar. El peso invisible. ¿Cómo liberarte del estrés antes de ir a dormir? ¿Qué vas a soltar esta noche para dormir más tranquilo? Deja esa preocupación en los comentarios. Marco Aurelio, emperador de Roma, quien soportó el peso de un imperio, siempre dedicaba tiempo al final del día para la reflexión. Escribía en sus meditaciones para ordenar sus pensamientos, reconocer lo que estaba fuera de su control y soltar las cargas. Este ritual le permitía descansar no solo el cuerpo, sino también la mente, preparándose para los desafíos del día siguiente con renovada serenidad. Lección 21. A menudo, sientes que no fuiste suficiente hoy. Te juzgas por errores pasados. Te exiges una perfección imposible. Y esa autocrítica implacable te roba el sueño y la paz. Es como si una parte de ti esperara que fueras impecable, y cuando no lo logras, te castigas con la inquietud y la autoexigencia. Imagina un río que fluye. No todas las gotas de agua siguen el mismo camino, ni todas las piedras en su lecho son perfectamente lisas. Sin embargo, el río sigue su curso sin juzgarse, aceptando sus imperfecciones como parte de su naturaleza. Tu vida es un río en constante flujo, y cada imperfección es parte de tu singular belleza. Los estoicos nos invitan a liberarnos de la trampa del perfeccionismo. No se trata de ser impecable,
sino de actuar con virtud y honestidad, reconociendo que el error es parte natural del aprendizaje. La autocompasión es esencial. La noche es un momento para reconciliarte contigo mismo, aceptar tus limitaciones y reconocer que estás en un proceso de constante mejora, no de perfección instantánea. La trampa del perfeccionismo: libérate del deseo de ser impecable. ¿Qué parte de ti puedes aceptar hoy, incluso si no es perfecta? Compártelo en los comentarios y cultiva la autocompasión. Séneca, a pesar de ser un sabio, reconoció sus propias fallas y errores a lo largo de su vida. Él no se castigaba por ellos, sino que los veía como oportunidades para aprender y crecer. Su filosofía no buscaba la impecabilidad, sino la mejora continua y la honestidad consigo mismo. Él enseñó que la verdadera sabiduría radica en reconocer la propia humanidad y seguir adelante con un espíritu de aprendizaje.